Buenas noches, Mauricio. Mi nombre es Santiago Echavarría. Actualmente estoy cursando el sexto semestre de Ciencias Políticas en la Universidad Pontificia Bolivariana. Muy contento con todo el aprendizaje en su clase, profesor. Muy agradecido por esa vocación de docente y aprendiendo muchas cosas sobre las religiones del mundo, que es un tema muy cultural y muy importante, del cual uno debe sacar muchas reflexiones y aprender sobre esto. En el siguiente video, debido a una actividad que se presenta en esta materia, debemos explicar dos ritos, ¿cierto? Especialmente ritos religiosos, por lo cual, después de varias investigaciones, seleccioné dos importantes ritos. Del primero que voy a hablar es un rito que ocurre en Filipinas y se llama el rito de crucifixión católica en Filipinas. Cabe recordar un tema histórico, que Filipinas es el país asiático con más presencia de católicos. Filipinas es un país que cuenta aproximadamente con 100 millones de habitantes y aproximadamente un 82-80% de la población es católica, ¿cierto? Y esto se debe a que Filipinas fue un estado que estuvo gobernado durante casi 3 siglos por la corona española y por el Estado español. El Estado español impregna a la sociedad filipina con temas económicos, con temas culturales y con un tema religioso bien importante, que es la fe católica, ¿cierto? Entonces el ritual del que vamos a hablar es un ritual que es bien importante para todo el tema, para todo el mundo católico, y es que en Filipinas, principalmente en una ciudad que se llama San Pedro de Kutum, se reúne una multitud de aproximadamente de 60.000 a 70.000 personas para evidenciar, ¿cierto? Y ver cómo varias personas se crucifican de ese Viernes Santo, donde Jesucristo se lleva cargada su cruz para después ser crucificado y muerto, ¿cierto? Un tema para destacar también es que se agradecen milagros y se piden deseos. Mauricio, luego de terminar y finalizar el primer ritual religioso, que bien se explicó que era el tema de la crucifixión en Filipinas, ya daremos paso al siguiente ritual religioso, que se entiende como el Día de los Muertos de Pomuch, ¿cierto? Antes de empezar con el ritual como tal, Pomuch se encuentra en México, ¿cierto? Y es de entender que el Estado mexicano y su ciudadanía tienen un ritual o tienen una afinidad muy importante con los muertos, con el Día de los Muertos. Los mexicanos son una cultura que alaba a los muertos, que siempre están relacionados con los muertos, y es un diferenciador importante cultural en los mexicanos, ¿cierto? Y cada estado, cada región o cada parte de México tiene diferentes rituales que hablan de los muertos en un día especial que se celebra entre la primera semana de octubre hasta la tercera semana de octubre, que denominan como el tiempo de los muertos, el Día de los Muertos. Pero Pomuch tiene una cualidad especial y diferenciativa con respecto a los otros rituales, que vamos a explicar a continuación. Pomuch, el diferenciador más importante es que esta localidad, ¿cierto?, van al cementerio y desentierran a sus seres queridos para limpiarlos y para un tema de purificación de alma. Entonces,
La gente de Pomuch se dirige al cementerio, extrae los huesos. Estos huesos solo pueden ser extraídos después de 3 años de estar enterrados, ¿cierto? O sea que tienen que pasar 3 años, cada 3 años, para que sus familiares vayan, desentierren el cuerpo de su ser querido y lo limpien poco a poco, hueso por hueso, ¿cierto? Aparte de eso, tienen como un mantel, ¿cierto? Que es cambiado, que las familias determinan que es la vestimenta que lleva su ser querido, tienen que estar cambiándola cada 3 años, poco a poco también se lleva como un tema de limpieza para que el mantel quede muy organizado, bien estructurado, y tienen como una especie de cajones, donde introducen ya los huesos cuando están limpios y dejan la parte de la cabeza sobresaliendo al cajón, ¿cierto? Entonces esto es un ritual muy importante porque la ciudadanía de Pomuch encuentra en este ritual un tema de liberación, un tema donde pueden establecer una relación de nuevo con sus seres queridos y así poder como liberar las almas de ellos cada 3 años, manteniéndolos en una limpieza espiritual y material. Y entonces por eso es tan diferente y tan significativo este ritual, a diferencia de los otros rituales que existen en el Estado de México. Entonces estos serían los dos principales rituales que escogí. Me parece muy interesante siempre poder aprender sobre la cultura religiosa y sobre cómo la fe impregna a sus devotos y cómo se pueden realizar diferentes rituales que impregnan de amor, de felicidad a estos devotos. Entonces siempre es importante el aprendizaje y muchas gracias por todas las enseñanzas, profesor.